Capítulo 7. El primer reino del cielo. Su belleza y felicidad sobrepasan a la del paraíso. ¿Quiénes van al primer reino? Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. El paraíso es el lugar para los que han aceptado a Jesucristo, pero no han hecho nada con fe. Es un lugar mucho más hermoso y feliz que esta tierra. Entonces, ¿se imaginan lo hermoso que será el primer reino del cielo, el lugar para aquellos que han procurado vivir de acuerdo a la palabra de Dios? El primer reino está más cerca del trono de Dios que el paraíso, pero hay muchos otros lugares mejores en el cielo. No obstante, los que entran al primer reino estarán satisfechos con lo que se le ha dado y se sentirán felices. Es como un pez dorado que está satisfecho con permanecer en una pecera, no deseando nada más. Veamos ahora en detalle qué clase de sitio es el primer reino del cielo, que está en un nivel más alto que el paraíso, y qué clase de personas entran allí. 1. Su belleza y felicidad sobrepasan a la del paraíso. Como el paraíso es el lugar para los que no han hecho nada con fe, no se otorgarán propiedades privadas como recompensas. Sin embargo, a partir del primer reino en adelante se concederán posesiones personales, como casas y coronas, como recompensas. En el primer reino, uno vive en su casa propia y recibe una corona eterna. Es tan grande la gloria de poseer una casa propia en el cielo, por eso en el primer reino se siente una felicidad que no puede ser comparada a la del paraíso. Las casas particulares hermosamente decoradas. Las residencias personales en el primer cielo no son casas separadas, sino más bien se asemejan a los departamentos en la tierra. Sin embargo, no están construidas con cemento ni ladrillos, sino con hermosos materiales celestiales como oro y piedras preciosas. Estas casas no tienen escalera, sino solo hermosos elevadores. En este mundo, tiene que presionar el botón del elevador, pero en el cielo automáticamente irán al piso deseado. Algunos de los que han ido al cielo en el espíritu, declaran que hay apartamentos, y es porque han visto el primer reino del cielo. Estos apartamentos, que son como casas, tienen todo lo necesario para vivir, por lo que no hay incomodidad ni molestia. Hay instrumentos musicales para los que gustan de la música y si desean podrán tocarlos, y libros para los que disfrutan de la lectura. Todos tienen un lugar privado realmente cómodo y agradable donde pueden descansar. De esta forma, los alrededores del primer reino están hechos conforme a las preferencias del dueño. Por eso, es un lugar mucho más hermoso, feliz y próspero que el paraíso y lleno de un gozo y de una comodidad que nunca podrá experimentar en esta tierra. Los parques públicos, lagos, y otros lugares de entretenimiento. Como las casas en el primer reino, no son propiedades individuales, hay jardines o parques públicos, lagos, piscinas y campos de golf. Es exactamente igual a las personas que viven en departamentos en este mundo, y que comparten los parques, las canchas de tenis o las piscinas. Estas propiedades públicas nunca se deterioran con el tiempo, porque los ángeles siempre las mantienen en la mejor condición. Los ángeles ayudan a los residentes a usar estos lugares para que no tengan ningún inconveniente aun cuando son propiedades públicas. En el paraíso no hay ángeles que sirvan, pero en el primer cielo hay ángeles que ayudan a los que viven allí. Por eso se siente un tipo de gozo y de felicidad, muy diferente. Aunque no hay ángeles que sirvan específicamente a una sola persona, ellos están en diferentes lugares para servir y ayudar. Por ejemplo, si desea comer alguna fruta mientras está charlando con sus seres queridos sentado en una silla de oro cerca del río del agua de vida, los ángeles inmediatamente le traerán la fruta y cortésmente se la servirán. Como son ángeles que ayudan a los hijos de Dios, la felicidad y el gozo que se siente es muy diferente al que se siente en el paraíso. El primer reino es superior al paraíso. Incluso los colores y la fragancia de las flores y la belleza de la piel de los animales son diferentes a la que encuentra en el paraíso. Es porque Dios ha provisto en cada lugar del cielo todo de acuerdo al nivel de fe de las personas.
La gente en esta tierra tiene diferentes patrones o de belleza. Por ejemplo, los expertos en flores juzgan la belleza de una flor basados en diferentes criterios. En el cielo, el aroma de las flores en cada morada es diferente. Incluso dentro del mismo lugar, cada flor tiene una fragancia única y particular. Dios ha provisto a las flores de tal manera que los moradores del primer reino se puedan sentir de lo mejor cuando perciban sus aromas. Por supuesto, las frutas tienen sabores diferentes en los diferentes lugares del cielo. Igualmente, Dios ha proveído los colores y los aromas de cada fruta conforme al nivel de fe del ocupante de cada morada. Por ejemplo, ¿cómo se prepararía y serviría a un invitado importante? Procuraría agradar y complacer al máximo el gusto del invitado de tal forma que fuera de su mayor agrado. De la misma manera, Dios ha provisto absolutamente todo para que sus hijos estén satisfechos en todo aspecto. ¿Qué lugar tan hermoso y feliz es el primer reino? 2. ¿Quiénes van al primer reino? El paraíso es el lugar del cielo para aquellos que están en el primer nivel de fe, que son salvos por creer en Jesucristo, pero que no han hecho nada por el reino de Dios. ¿Quiénes van entonces al primer reino del cielo, que está en un mayor nivel del paraíso y disfrutan allí de la vida eterna? ¿Quiénes han procurado vivir conforme a la palabra de Dios? El primer reino del cielo es el lugar para aquellos que han aceptado a Jesucristo y han procurado vivir conforme a la palabra de Dios. Los que tan solo han aceptado al Señor, vienen a la iglesia los domingos y escuchan la palabra de Dios, pero no saben lo que realmente es el pecado, ni porque tienen que orar, ni tampoco, porque deben de echar fuera sus pecados. De la misma forma, los que están en el primer nivel de fe han experimentado el gozo del primer amor al haber nacido del agua y del Espíritu Santo, pero no se dan cuenta de lo que es el pecado y no han llegado aún a descubrir sus pecados. No obstante, si alcanza el segundo nivel de fe, con la ayuda del Espíritu Santo, se da cuenta del pecado y de la justicia de Dios. Por eso, procurará vivir conforme a la palabra de Dios, pero no lo podrá hacer inmediatamente. Es como un bebé aprendiendo a caminar, continuará cayéndose, hasta aprender a caminar. El primer reino del cielo es el lugar para esta clase de personas, que han procurado vivir conforme a la palabra de Dios, y se les concederán coronas eternas. Al igual que los atletas que tienen que competir de acuerdo a las reglas del juego, segunda de Timoteo 2, 5-6, los hijos de Dios tienen que pelear la buena batalla de la fe conforme a la verdad. Si ignora las reglas del reino espiritual, que es la ley de Dios, será como un atleta que no compite reglamentariamente, entonces su fe estará muerta. Por eso, no será considerado como participante ni competidor, y no se le dará ninguna corona. Sin embargo, a todo el que vaya al primer reino, se le otorgará una corona, porque ha procurado vivir de acuerdo a la palabra de Dios, incluso aun cuando sus hechos y acciones no hayan sido lo suficientemente buenas. No obstante, es aún una salvación modesta. Aunque han tenido fe para llegar al primer reino, no han vivido completamente conforme a la palabra de Dios. Si la obra se quema, la salvación es vergonzosa. Entonces, ¿qué entendemos exactamente por una salvación modesta, vergonzosa o en el último instante? En 1 Corintios 3, 12-15, se puede ver que la obra o el trabajo que uno ha hecho puede perdurar o puede quemarse. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego. El fundamento, aquí se refiere a Jesucristo y significa que todo lo que se edifique sobre este fundamento, es decir, toda obra será revelada a través de pruebas como el fuego. Por una parte, las obras de los que tienen una fe como el oro, la plata, o las piedras preciosas permanecerán incluso en pruebas terribles y feroces, porque obran y actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Por otra parte, las obras de aquellos que tienen una fe como la madera, heno o hojarasca, será quemada cuando se enfrenten con estas pruebas, porque no han actuado conforme a la palabra de Dios.
Para ubicarlos más claramente dentro de las medidas de fe, el oro representa el quinto nivel de fe, es decir, el nivel más alto, la plata es el cuarto nivel de fe, las piedras preciosas es el tercer nivel, la madera representa el segundo y la hojarasca es el primer nivel de fe, es decir, el nivel más bajo. La madera y el heno tienen vida, y la fe como la madera representa, que se tiene una fe viva, pero que es débil. La hojarasca, sin embargo, es seca y no tiene vida, y se refiere a los que no tienen fe. Por eso, los que no tienen fe no son salvos. La madera y el heno, cuyas obras serán quemadas por las pruebas, se refiere a esta vergonzosa o modesta salvación. Dios reconocerá la fe de oro, de plata y de piedras preciosas, pero no podrá reconocer la fe de madera, ni de heno. La fe sin obras es una fe muerta. Algunos podrían pensar, he sido cristiano por mucho tiempo, por lo tanto, debo haber pasado al primer nivel de fe y al menos podré ir al primer reino. No obstante, si verdaderamente tiene fe, obviamente vivirá de acuerdo a la palabra de Dios. De la misma forma, si infringe los mandamientos y no se despoja de sus pecados, no podrá ir al primer reino ni al paraíso. La Biblia en Santiago 2:14 le pide una fe con obras. Y cita el pasaje, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si algunos dicen que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si no tiene obras, no será salvo. La fe sin obras está muerta. Así que aquellos que no luchan contra el pecado no podrán ser salvos, porque son como el hombre que recibió una mina y la escondió, Lucas 19, 20-26. La mina aquí representa al Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo como un don a los que abren sus corazones y aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo lo hace consciente de pecado, de justicia y de juicio, y lo ayuda a ser salvo e ir al cielo. Por un lado, si profesa su fe en Dios, pero no circuncida su corazón, no siguiendo el anhelo del Espíritu Santo, ni actúa conforme a la verdad, entonces el Espíritu Santo no permanecerá en su corazón. Por otra parte, si se despoja de sus pecados, y con la ayuda del Espíritu Santo, actúa y vive de acuerdo a la palabra de Dios, podrá reflejar cada vez más el corazón de Jesucristo, quien es la verdad. Por eso, los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo como un don, deben santificar sus corazones y llevar el fruto del Espíritu para alcanzar la perfecta salvación. Exteriormente fiel pero espiritualmente incircunciso. Dios una vez me mostró a un hermano de la congregación que había fallecido y había ido al primer reino, y me hizo ver la importancia de la fe acompañada de obras. Esta persona sirvió por 18 años como miembro del departamento financiero de la iglesia, sin que hubiera traición ni engaño en su corazón. De igual modo, fue fiel en otras tareas y ocupaciones de Dios, y se le nombró anciano. Intentó producir frutos en numerosos negocios y dar gloria a Dios, a menudo preguntándose a sí mismo, ¿cómo puedo ser más digno de alcanzar el reino de Dios? No obstante, no tuvo éxito en sus negocios debido a que algunas veces deshonró a Dios no siguiendo el camino correcto debido a sus pensamientos carnales y a su corazón que a menudo procuraba su propio beneficio. Además, hizo observaciones deshonestas, se amargó y se enojó con otras personas y desobedeció en muchos aspectos la palabra de Dios. En otras palabras, debido a que fue exteriormente fiel, pero no circuncidó su corazón, que es lo más importante, se quedó en el segundo nivel de fe. Más aún, si sus problemas financieros e interpersonales hubieran persistido, no hubiera logrado mantener su fe, sino se hubiera comprometido con la injusticia. Al final Dios lo llamó a su presencia en el mejor momento, porque debido a la medida en que su fe había retrocedido no hubiera ni siquiera podido ir al paraíso. Luego de su muerte, por una revelación espiritual, me expresó su gratitud y arrepentimiento por muchas cosas. Se arrepintió por haber herido los sentimientos de los ministros al no haber vivido por la verdad, por haber causado que otros se alejaran de la iglesia, por haber ofendido a otras personas y por no actuar conforme a la palabra de Dios incluso después de haberla escuchado. También dijo que siempre había vivido en tensión porque no se había arrepentido completamente de sus errores cuando estuvo en esta tierra. Sin embargo, ahora era muy feliz porque podía confesar sus errores. Además, dijo que como anciano de la iglesia estaba muy agradecido porque había ido al primer cielo y no al paraíso. Aún así,
Era vergonzoso y lamentable como anciano en la iglesia estar en el primer reino, pero se sentía mucho mejor porque el primer reino es mucho más glorioso que el paraíso. Por eso, lo más importante es circuncidar su corazón antes que la fidelidad exterior y los títulos o la posición dentro de la iglesia. A través de las pruebas Dios lleva a sus hijos a un mejor cielo. Así como un atleta para ganar debe someterse a un duro entrenamiento y muchas horas de práctica, también usted deberá enfrentar pruebas para ir a una mejor morada en el cielo. Dios permite las pruebas en la vida de sus hijos para guiarlos a mejores lugares en el cielo. Estas pruebas pueden dividirse en 3 categorías. Primero, están las pruebas para echar fuera y despojarse de los pecados. A fin de llegar a ser un verdadero hijo de Dios, tiene que luchar contra el pecado hasta derramar sangre para despojarse completamente de ellos. No obstante, Dios algunas veces disciplina a sus hijos debido a que no se han despojado de sus pecados, sino que continúan viviendo en pecado, Hebreos 12:6. Al igual que los padres algunas veces corrigen a sus hijos para guiarlos por el camino correcto, Dios algunas veces permite las pruebas en sus hijos para que lleguen a ser perfectos. Segundo, hay pruebas que forman apropiadamente una vasija y que son de bendición. David, aun siendo joven, salvaba a sus ovejas matando al oso o al león cuando atacaban su rebaño. Tenía una fe tan grande que incluso mató a Goliat, que había atemorizado a todo el ejército israelita, solo con una honda y una piedra confiando solo en Dios. La razón por la que todavía tenía que enfrentar pruebas, por ejemplo, al ser perseguido por el rey Saúl, era porque Dios las permitía para hacer de David un gran vaso y un gran rey. Tercero, hay pruebas para poner fin a la pereza o letargo porque la gente puede permanecer alejada de Dios si están en paz. Por ejemplo, existen algunos que son fieles al reino de Dios y por eso son bendecidos financieramente. Entonces, dejan de orar y su entusiasmo por Dios se enfría o decrece. Si Dios los dejara así podrían morir. Por eso Dios permite las pruebas para que vuelvan en sí y despierten espiritualmente. Deben despojarse de todo pecado, actuar justa y rectamente y llegar a ser los vasos idóneos y apropiados a los ojos de Dios, comprendiendo que el corazón de Dios permite las pruebas de fe. Espero que usted reciba plenamente las maravillosas y extraordinarias bendiciones que Dios le ha preparado. Algunos podrán decir, deseo cambiar, pero no me resulta fácil a pesar de que trato. No obstante, se podría decir que tal cosa no es debido a que sea difícil cambiar, sino más bien, porque hay, en lo más profundo de su corazón, falta de deseo y de pasión para cambiar. Si realmente entiende espiritualmente la palabra de Dios y procura cambiar desde el interior de su corazón podrá rápidamente lograr ese cambio, debido a que Dios le dará su gracia y fortaleza para hacerlo. Por supuesto, el Espíritu Santo lo ayudará en este camino. Si tan solo acepta la palabra de Dios en su mente como mero conocimiento y no actúa de acuerdo a ella, no la hará fibra espiritual, y probablemente se convertirá en una persona orgullosa, caprichosa y arrogante y será muy difícil que llegue a ser salvo. Oro en el nombre del Señor para que no pierda la pasión y el gozo del primer amor, y siga el anhelo del Espíritu Santo y así pueda poseer una mejor morada en el cielo.